Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Quisiera compartir la palabra de Dios en esta hora, en el libro de los Proverbios, capítulo 18 y versículo 20. Libro de los Proverbios, en el capítulo 18 y versículo 20 y 21, vamos a leer la santa y bendita palabra del Señor en este momento. Quiero darle unos segunditos para los que están buscando todavía. Otros están ahí buscándolo en su celular o en la computadora. Ahora en estos modernos sistemas de comunicación, la Biblia no deja de estar presente. Dice así esta bendita y santa palabra del Señor: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre santo de Jesús de Nazaret, porque en esta mañana, Padre, podemos estar reunidos espiritualmente con miles y miles de hermanos, no solamente en nuestro territorio nacional, sino también más allá de las fronteras de nuestro país. Dios del cielo, pedimos en esta oración la ayuda del Santo Espíritu de Dios, el predicador de la palabra, reconociendo que todavía está sujeto a las características de ser humano y que por lo tanto podrían haber errores, defectos que podrían influir en la predicación, por lo cual pedimos al Espíritu Santo de Dios que tome control del predicador a fin de que no se den esos errores, que no se den, Señor, ningún tipo de mala interpretación de las Escrituras, sino por lo contrario, estemos en la verdad de la misma. Pero también tu Santo Espíritu venga, oh Dios, sobre tu pueblo, sobre tu amado pueblo comprado al precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre del cielo, en el nombre santo de Jesús, en esta hora te damos gracias, porque el Santo Espíritu de Dios está con nosotros, vive en nosotros, y ahora, Señor, nos ayudará para dar y recibir el mensaje de la palabra del Señor. Te damos gracias en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis queridos hermanos y hermanas, es un hecho real. Yo siempre digo, la realidad no la podemos obviar, no la podemos desconocer. Es la realidad. La realidad de los tiempos que hemos vivido, hermano, estamos viviendo, es una realidad de que estos tiempos precisamente nos demandan valentía, nos demandan esfuerzo, pero sobre todo nos están demandando fe. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque en nuestro entorno, siendo nosotros personas que vivimos en este territorio nacional y cada quien de los que viven fuera igual, en su entorno, hermano, tiene miles y miles de personas que posiblemente no han recibido a Cristo como Señor y personal Salvador, no pertenecen todavía al reino de nuestro Señor Jesucristo, no tienen confianza en el Señor y tienen su propia manera de interpretar los hechos, de interpretar lo que sucede en la tierra, de interpretar los momentos difíciles, y posiblemente, hermano, de su boca, de la boca de este grupo de personas, pueden salir palabras de desesperanza, palabras de desánimo, desilusionados, palabras de temor. Pero nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que tener cuidado de que nuestro hablar siempre esté en sintonía con lo que somos. Somos hijos de Dios, somos hijos de ese Dios que todo lo puede, de un Dios que jamás ha perdido una tan sola batalla. Por lo tanto, si no ha perdido una tan sola batalla, no podríamos creer que Jehová va a perder su primera batalla aquí en este territorio nacional y frente a un virus microscópico. Mi querido hermano y hermana, esa es nuestra creencia. Eso es lo que nos separa de los que no tienen a Cristo como Señor y personal Salvador. El Hijo de Dios, como dice un cántico que nos agrada a todos cantar, no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Constantemente el Señor en su palabra nos ha enseñado, nos ha repetido, nos ha insistido, mi querido hermano y hermana, que nosotros no debemos de temer. Y no debemos de temer por causa de que Dios
está con nosotros. Por lo tanto, nuestro hablar tiene que ser de sabiduría. Nuestro hablar tiene que estar, hermanos, en coherencia con lo que nosotros hemos dicho y seguimos diciendo que somos, es decir, hijos de Dios. No vamos a decir que somos hijos de Dios y hablar como que si no fuéramos hijos de Dios. Eso es incoherente, es decir, irracional verdaderamente, mi querido hermano. Por lo tanto, el mensaje de esta hora tiene como finalidad, hermano, que entremos a conocer un poco más las dimensiones que tiene nuestro poder hablar. Cosa que no es propia de los animalitos, hermano, no lo pueden hacer. Mas nosotros hemos sido hechos a la imagen y semejanza del Señor. Este tema que Dios puso en mi corazón tocarlo en esta mañana, tiene más importancia que lo que posiblemente nosotros hemos pensado. Tal vez nosotros hemos pensado que el hablar cualquier cosa, hermano, aún cosas que van en contra de nuestra fe, en el sentido de nuestra confianza que debemos de tener en Dios, no tiene mayor importancia. Pero eso no es así. Hermanos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, mi querido hermano y hermana, sí tiene importancia. Por eso es muy, pero muy necesario que toquemos este tema en los momentos difíciles, hermano, que nos ha tocado vivir. Hermanos, el tema de lo que estamos en esta hora enseñando, hermano, es más importante, repito, de lo que usted y yo posiblemente hemos llegado a creer. Por esta razón, las palabras que nosotros pronunciamos tienen un efecto que o nos liberan o nos esclavizan. Oiga bien lo que voy a decirle, hermano. La palabra, lo que nosotros pronunciamos con nuestra boca, tiene tal poder, o nos libera o nos esclaviza. Y yo creo que hay mucha gente que está esclavizada, hermano. Está esclavizada por causa, hermano, de no darle importancia a las palabras que están pronunciando. Pero ahora el Señor ha venido en su ayuda. El Señor ha venido para extender su mano, hermano, y romper toda cadena de atadura que nos esté impidiendo recibir los grandes favores y la grande misericordia que Dios siempre ha tenido disponibles para nosotros. Esta es una linda mañana, mi querido hermano. Esta es una linda mañana, mi querido hermano. Es cierto que estamos rodeados de un temporal. Está bien, hermano, pero con todo es una linda mañana. Porque Dios está con nosotros, porque el Señor no nos ha abandonado, porque Dios nos ama, porque Dios es poderoso, porque Dios está interesado en nuestro bienestar. Mis pensamientos, dice el Señor, no son pensamientos de mal para ustedes. Mis pensamientos, dice el Señor, son pensamientos de bien para que ustedes alcancen aquello que en la vida pretenden alcanzar. Palabras que se encuentran en el libro del profeta Jeremías. Dios es bueno. Y por eso Dios está abriendo nuestro entendimiento y enseñándonos mucho de la palabra para que no caigamos en errores, hermanos, que nos pueden llevar a momentos de dificultad o nos pueden llevar tal vez, hermanos, a momentos difíciles. Hermano y hermana, el Señor tiene grande urgencia de que todos nosotros seamos liberados. Liberados del temor, liberados de la esclavitud del pecado y avancemos por los senderos de Dios, que son senderos de vida y son senderos de victoria. Jesucristo dijo 2000 años atrás: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hace poco platicábamos con unos hermanos aquí en el templo, un poquito por supuesto, ¿no? Y recordábamos aquella frase tan importante que en más de alguna oportunidad su servidor la dijo en alguna predicación. El hombre o la mujer que con su boca dicen no podré, no podrá. Oiga mire lo que nos está enseñando Dios. El hombre o la mujer que con su boca, con sus palabras dice no puedo, no podrá. Está perdiendo la batalla antes de comenzarla. Cree que no podrá vencer. Por lo tanto, hermanos, eso no es coherente con el poder de un Dios que se ofrece a ayudarnos en los momentos de grande dificultad. Pero el que diga, podré, ese podrá. Ese es el poder que radica, hermanos, en los hijos y en las hijas de Dios. Hermano y hermana, algo que creo que es importante también en una temática de esta naturaleza es que recordemos que Dios nos ha dado poder. Esto está siendo, hermanos, como que le dijera, algo difícil de abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, extender las manos de la fe, aceptarlo y movernos en esta dimensión. Dios nos ha dado poder. Y sabe una cosa, le voy a decir algo. Satanás sabe que usted tiene poder. Satanás sabe que todos los hijos y las hijas de Dios tenemos poder.
Hermanos, hace 2000 años atrás, Jesucristo le dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén, no comiencen todavía la predicación del evangelio, no comiencen la expansión del reino mío sobre la tierra, sino hasta que sean investidos de poder, porque vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y Él os llenará de poder. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Así dice la palabra de Dios, así nos enseñan las Escrituras, que aquel que recibe a Cristo como Señor y personal Salvador tiene la presencia del Espíritu de Dios dentro de sí mismo. Hermanos, entonces el Espíritu que llenó de poder a 120 hombres y mujeres en el aposento alto, también le ha llenado de poder a usted, y también, hermanos, me ha llenado de poder a mí. Pero viene el enemigo y nos roba, porque él viene para robar, viene para matar, viene para destruir, y nos roba algo tan sustancial, tan importante como es el hecho de saber, reconocer y movernos en esa dimensión de que tenemos poder. El enemigo es tramposo. Hermanos, podríamos decir esta frase con toda seguridad: la iglesia es un gigante dormido. La iglesia es un gigante dormido. Tenemos poder, pero muchas veces el enemigo, ante un rugido, hermano, nos hace correr asustados, atemorizados. Hermano, Satanás, aunque tiene todavía una dosis de poder importante, como lo podemos apreciar en COVID-19, más de 22 millones de personas en el mundo contagiadas de COVID-19. Hermanos, y más de 760,000 personas han fallecido como efecto directo del contagio de COVID-19. Tiene cierto grado de poder el enemigo. Pero, hermano y hermana, más poderoso que el enemigo es nuestro Dios. No nos dejemos engañar. Hermano, posiblemente si la iglesia aceptara la idea de que es una institución llena del poder de Dios, posiblemente todos los que han fallecido en gran parte no hubieran fallecido, porque nosotros hubiéramos librado una buena y poderosa batalla en favor de aquellos hermanos que fueron afectados por el virus COVID-19. Es un tiempo de reflexión. Hermano, yo considero que este tiempo que Dios ha permitido que la iglesia viva es un tiempo no para divagar. Es un tiempo, mi querido hermano, no para distraernos de las cosas espirituales, no, sino para reflexionar en ellas. Cada quien de nosotros buscar en nuestro ser interior en qué cosas yo he descendido, qué cosas de Dios yo no he aceptado. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de pensar, mi querido hermano y hermana. Muchas cosas no vendrán automáticamente, como en alguna oportunidad se ha hecho creer de que las cosas vienen automáticamente de Dios. Hermano, las promesas de Dios, por ejemplo, necesitan que la condición que Dios ha puesto sea cumplida para que se dé el milagro. Las promesas de Dios así son. Si permanecéis en mí, ahí está la condición. Jesucristo mismo dijo esta palabra. Sí, esa palabra sí está exactamente diciéndonos que lo siguiente a esa palabra sí es condicional. Sí es una condicionante. Dice, si permanecéis en mí y si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero a veces estamos tambaleándonos en nuestra fe. A veces, hermano, más bien estamos con deseos de correr que de plantearle batalla al enemigo cara a cara. Usted tiene poder. Cristo nos devolvió el poder. Ciertamente, hermanos, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando el Señor entrega su vida en propiciación por los pecados de la raza humana, hermanos, ahí Cristo estaba ganando muchos privilegios. Le fueron regresados al hombre, sobre todo después de la resurrección, le son devueltos al hombre muchos de los privilegios que antes, hermano, el hombre no tenía, porque simplemente Satanás se había apoderado de ellos. Algo que ahora sí podemos decir con toda libertad y con toda veracidad: Dios ha derramado poder sobre su pueblo. Y el poder de Dios tiene que verse. El poder de Dios, mi querido hermano, tiene que manifestarse. El poder de Dios, hermano, tiene que darse a conocer por aquellos que son poseedores de ese poder. Y los poseedores de ese poder somos nosotros, los hijos de Dios. Es la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario de nuestra vida para llegar a la posibilidad de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Nosotros hemos sido, hermanos, liberados de la esclavitud del pecado. Dejamos hermano, el área de la perdición eterna, porque estábamos perdidos sin Cristo. Íbamos camino al infierno. Pero el Señor Jesucristo viene. Nosotros aceptamos a Cristo como Señor y personal Salvador, y todos los grandes privilegios de Dios se vuelven, hermanos, prácticos y se vuelven realidad para nuestras propias vidas. El poder de Dios se necesita manifestar. Hermanos y hermanas, necesitamos manifestar ese santo y bendito poder de Dios. El Espíritu Santo de Dios no está, hermanos, solamente para traer paz, gozo. Yo sé todas estas facetas del fruto del Espíritu Santo, no, sino para que por nosotros corra el poder del Señor y alcance a las personas y éstas sean, hermanos, objeto de la bondad, de la misericordia del Señor. Solamente recordemos, por ejemplo, hermanos, el caso de Pedro y Juan cuando se encaminaban a orar al templo. Y llegan a la puerta de la hermosa, se encuentran con un hombre allí, hermanos, que está pidiendo limosna. Pedro y Juan dicen, pues no tenemos dinero en este momento, pero lo que tenemos te vamos a dar. En ese momento se iba a manifestar el poder del Espíritu Santo a través de dos personas, hermanos, que no fueron excelentes gente, que no fueron gentes perfectas, pero que fueron preparadas por Dios y capacitadas por el Espíritu Santo para llevar adelante el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Usted y yo hemos sido llamados por el Señor Jesucristo, y Dios ha puesto en nosotros el mismo Espíritu Santo que fue puesto en Pedro y fue puesto en Juan y en los demás. Y le dice Pedro al paralítico: oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te vamos a dar. En ese momento se iba a manifestar el poder de Dios por la persona del Espíritu Santo en favor de aquel hombre paralítico que lo conocemos como el paralítico de la puerta la hermosa. Mi querido hermano y hermana, así tiene que funcionar el poder en nosotros. Así tiene que funcionar el poder en nosotros. Recuerdo, hermanos, cuando ya el apóstol Pablo está desarrollando su ministerio, ¿verdad? Él se convierte después de que el Señor tiene un encuentro con él, camino a Damasco, donde Saulo de Tarso iba a perseguir a nuestros hermanos, a tomar a los prisioneros, a golpearlos y posiblemente a sacrificar a muchos de ellos. Ahora era el gran apóstol Pablo. Y hermano, ya lleva el mensaje de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a la isla de Chipre, dice la palabra, hermano, llegó a un lugar donde estuvo hablando con un hombre llamado Sergio. Era procónsul, era un hombre de autoridad en aquel lugar, pero tenía como ayudante por ahí, cercano a él, tenía un hombre que se llamaba Elimas. Y este hombre era una especie de mago, de brujo. Y este hombre era el que asesoraba, hermanos, a aquel hombre prominente de aquella ciudad. Se acercan nuestros hermanos en aquel momento, Pablo, acompañado, ¿verdad?, de Bernabé, y le comparten el mensaje de la palabra de Dios a aquel procónsul. Hermano, dice la palabra que aquel brujo que estaba allí, hermano, trataba por todas las formas de evitar que el procónsul recibiera la palabra del Señor, recibiera a Cristo como Señor y personal Salvador, y eso molestó al apóstol Pablo. Y dirigiéndose a Lima le dijo: ¿hasta cuándo estarás estorbando el reino de Dios, hijo del diablo? A partir de ahora queda ciego por 3 días. Y aquel hombre quedó ciego por 3 días. Y aquel hombre no tuvo más que someterse bajo la mano poderosa de un Dios que se movía por el vigor también espiritual que había, hermanos, en hombres como Saulo o como el apóstol Pablo y también como sus acompañantes. Ese poder así se tiene que mover en nosotros. Hermanos, hemos estado equivocados. Muchas veces pensamos que era el pastor nada más quien era llamado a ejercer, hermanos, por ejemplo, una oración por una persona enferma. No, hermano, la obra del ministerio usted también la tiene que hacer. La obra del servicio a Dios, la obra del servicio al prójimo, también usted, mi querido hermano y hermana, la tiene que realizar. Pero usted tiene que estar capacitado. Usted tiene que tener conciencia de qué es lo que el Señor ha hecho en su vida. Le cambió, le transformó, las cosas viejas pasaron y luego fueron hechas nuevas. Una cantidad de cosas que están ahí todavía latentes, hermano, en su corazón. Es necesario que estemos informados de todo esto, mi querido hermano y mi querida hermana. Pero digamos esto, por favor. ¿Por qué la palabra tiene tanto poder? ¿Por qué lo que hablamos tiene tanto poder? En primer lugar, no perdamos de vista que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Muchas de nuestras características tienen que ver con la naturaleza divina. Hermanos, pero recordemos, por favor,
el momento de la creación. Cuando Dios comenzó a crear. Cuando no había nada. Cuando esta era oscuridad. Cuando todo esto era, hermanos, un abismo. El Señor comenzó a crear. ¿Cuál fue el poder que Dios ocupó para crear? El poder de su palabra. El Señor comenzó a hablar. Y dice el libro del Génesis, y Jehová dijo, hágase la luz. Y la luz fue. Ese poder de la palabra de Dios, hermano, fue lo que hizo posible la existencia de todo lo que ahora nosotros podemos ver, y más allá todavía, porque hay muchas cosas creadas por Dios que el hombre ni siquiera ha alcanzado, hermano, a visualizar. Dios hizo toda la creación con el poder de sus palabras. Pero luego también, mi querido hermano y hermana, Jesucristo mismo ocupó el poder de su palabra para hacer grandes obras maravillosas, mi querido hermano y mi querida hermana. Oiga esto, por favor. Un centurión manda a buscar a Jesús. Jesús quiere entrar a la casa de aquel hombre. Y cuando Jesús está cerca, el centurión sale. Y le dice Jesús al centurión, iré a tu casa y sanaré a tu siervo. Entonces, aquel hombre centurión, pagano, no era del pueblo israelita, era un pagano, hermano, era un hombre romano, era un centurión romano. Y le dice, y le manda a decir a Jesús, no, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Solo di la palabra. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Ah, mis queridos hermanos y hermanas, eso sí que es hermoso. La palabra de Dios. Dios puede soltar la palabra suya hoy, hermano, y hacer obras maravillosas, pero usted también tiene el poder para soltar, hermanos, cosas relacionadas con Dios, el poder de Dios, hermano, y Dios respaldará lo que nosotros hagamos o lo que nosotros digamos, porque Él ha prometido respaldarlo. Lo que atéis en la tierra, atado será en el cielo. Lo que desatéis en la tierra, desatado será en el cielo. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos poder para atar la fuerza de COVID-19. Satanás no lo puede impedir. Alguien podrá decir, sí, pero tengo miedo de que el enemigo me va a atacar. Hermanos, si más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo podríamos, hermanos, argumentar que el enemigo nos va a atacar porque nosotros lo atacamos a él? Hay gente, hermanos, hay hermanos y hermanas que no se han percatado de todo lo que estamos hablando en esta predicación y le tienen temor al diablo. Y no actúan en contra de las oscuridades, de las tinieblas del mundo de Satanás, porque tienen temor de que el enemigo puede reaccionar y provocar solo Dios sabe qué, mi querido hermano. Óigame, hermano y hermana, ninguno de los apóstoles esgrimió semejante argumento. Ningún momento de la Biblia, en ningún momento, hermanos, por ejemplo, del ministerio de la iglesia que nació allá en el aposento alto, escuchamos que nosotros tenemos que darle la espalda al enemigo y salir huyendo. Eso solamente lo tenemos que hacer, hermanos, cuando el enemigo nos quiera meter al pecado. Ahí tenemos que salir corriendo. Pero no por miedo a él, no por miedo a Satanás, estar viviendo una vida, hermanos, constantemente en temor, constantemente en miedo. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, mi querido hermano y hermana. Jesucristo dijo también esta frase: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esa palabra de Cristo, esa palabra que dio, hermanos, para sanar a aquel hombre en la casa del centurión, hermanos, también esa palabra se puede usar en nuestro tiempo, porque todo eso también quedó para que nosotros, la iglesia de este tiempo, podamos seguir la obra del ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos poder. Tenemos poder, Dios nos ha dado poder. Tenemos que volver a esas grandes verdades de la Sagrada Escritura, que yo pienso particularmente, hermano, que el enemigo nos ha robado. Nos ha robado. A veces tenemos temor de orar por una persona enferma. Ahora, nuestra condición espiritual también tiene mucho que ver, hermanos, con la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, Sansón jugó con su vida espiritual. Sansón jugó tremendamente con su vida espiritual. Y él pensaba que el Espíritu Santo de Dios siempre estaría con él, a pesar de todas las irregularidades de la vida de Sansón, a pesar de todos los errores y pecados cometidos por Sansón.
Pero el Espíritu Santo en un momento determinado se fue. Y cuando aquella mujer llamada Dalila amarra, hermanos, a Sansón, y pensando que el Espíritu Santo de Dios todavía está con él y que todavía tiene las fuerzas que antes tenía, trata de romper las ataduras, no puede, porque el Espíritu Santo de Dios no estaba en él. Entonces de ahí sacamos en conclusión, hermano, que el Espíritu Santo de Dios tiene que estar contento, satisfecho en nuestra vida para que funcione, hermano, el poder que Él trae en favor de las personas y a través de nosotros, que somos los vasos comunicantes de ese poder del Señor. Tenemos que meditar en todas estas cosas. Ahora, mi querido hermano y hermana, quiero también decirle que lo que se habla tiene tal poder que lo podemos ver cuando Cristo le habla a la higuera estéril. Jesucristo venía camino a Jerusalén y en un árbol de higuera el Señor, hermano, busca un fruto, un higo, para comerlo. Pero resulta que buscó y no encontró fruto. Y Jesús dijo estas palabras. Mire las palabras que dijo Jesús: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Siguieron la marcha Jesús y sus discípulos. Al siguiente día vuelven a transitar por ese lugar y vieron que el árbol estaba seco. ¿Qué fue lo que provocó que ese árbol se secara, hermano y hermana? El tremendo poder del Señor Jesucristo, que estaba lleno del Espíritu Santo, y quien dijo: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Ahora tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros también, como hijos e hijas de Dios, hermano, hemos sido revestidos de poder con lo que hablamos. Yo el otro día en una predicación dije: a veces nosotros hasta alabamos a Satanás, hermano. Hasta alabamos a Satanás. Y algún hermano y hermana por ahí me puede: pastor, hermano, por nuestro hablar incorrecto podríamos estar más alabando a Satanás que alabando al Señor. Y le voy a demostrar con una frase que sin duda usted la ha oído. Dicen algunos hermanos y hermanas por ahí: hoy que estoy más entregado al Señor, más me tira el diablo al suelo. ¿Así es eso? Definitivamente así es, hermano, hermana. ¿Qué es eso sino decir: Satanás tiene más poder para derribarme que Cristo para mantenerme de pie? En esa frase lo que usted está haciendo es alabar a Satanás, que él es más fuerte que Dios no lo puede defender a usted. Hermano y hermana, tenemos que tener muchísimo cuidado con aquello que hablamos. Por ejemplo, hemos escuchado a alguna persona que ha dicho acerca de una persona que recién acaba de recibir a Cristo como Señor y personal Salvador, y alguien dice: ay, mi Dios, ese no va a durar mucho. ¿Qué está diciendo con su palabra? Tenemos que tener cuidado. Yo como soy una persona tan enferma. ¿Qué está diciendo? Lo que usted dice tiene poder. Usted tiene en su boca, en su lengua, usted tiene la vida y tiene la muerte, mi querido hermano y hermana. Tenemos que volver a estas verdades de la palabra de Dios. El Señor Jehová en el antiguo pacto dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y su servidor, como pastor de la iglesia del camino, no puede, hermanos, darse el lujo de que usted desconozca la palabra de Dios y que por desconocer la palabra de Dios no la esté utilizando correctamente y el enemigo le esté golpeando con sus mentiras y sus maldades. Tenemos, mi querido hermano y hermana, tenemos que volver a las grandes verdades de la Sagrada Escritura. Oiga lo que usted tiene en sus manos disponible para usted de parte del Señor Jesucristo. Y como el tiempo no nos va a alcanzar, mi querido hermano y hermana, venga conmigo por favor a Marcos 11:23. Y con esto voy a ir cerrando la predicación. Evangelio de Marcos. Mire todo lo que está disponible para usted. Marcos 11. Tengo varias citas bíblicas, pero el tiempo no da para más. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículo 23, dice la palabra de Dios de esta manera. Versículo 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, hermano, para decir algo hay que abrir la boca, la lengua se va a mover y las cuerdas vocales también se van a mover. Y dice Jesús, oiga esto: porque de cierto digo que cualquiera que dijere
a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que dijo, le será hecho. Necesitamos hablar. En la lengua tenemos la vida y la muerte. El nuevo pacto no elimina aquel principio del libro de los Proverbios en el capítulo 18. En el nuevo pacto, Cristo, en expresiones como la que acabamos de leer, certifica lo que está en el antiguo pacto, que en nuestra boca está la vida y la muerte. Yo que creo que COVID-19 me va a dar. Ay, hermano, tengamos cuidado con lo que hablamos, hermano. En la boca está la vida y la muerte. Ya le dije al principio, si usted dice que no puede, no podrá. Si usted dice que puede, podrá. No se engaña, no le estoy mintiendo, no le estoy engañando, ni mucho menos dándole un mensaje falso. Es un mensaje fundamentado en la Sagrada Escritura. Mire lo que dice el Señor. Si le dijeres a ese monte, no dice el Señor, si lo vuelves a ver. ¿Verdad que no dice si lo vuelves a ver? El Señor no dice, si escalas ese monte. ¿Verdad que no dice eso? No. ¿Qué dice Jesús? Si a ese monte le dices, quítate, échate en el mar, se quitará y se echará en el mar. Porque Dios dice, todo lo que dices con fe, Dios lo hará, tal como tú lo has dicho. Leamos otra vez versículo 23. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere en este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hermano y hermana, el Señor está trabajando intensamente en que nosotros restauremos todas estas verdades en nuestra vida. Yo le decía recientemente, mi querido hermano y hermana, que se paren la puerta de su casa. Qué bonito sería que los hombres y las mujeres, esposo y esposa, se paren frente o en la puerta que da a la calle de su casa, revestidos del poder de Dios, con su corazón rebosante de fe, de confianza en Dios, y le digan a COVID-19, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret, te prohíbo que des un paso dentro de mi casa, te prohíbo que toques a mi familia. ¿Qué dice la palabra? Que en la boca usted tiene la vida y la muerte, hermano y hermana. Mientras que algunos hermanos, en lugar de hacer esto, andan buscando limones, andan buscando que ojalá que rápido salga la vacuna, y tienen poder para detener COVID-19. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene volver a estas verdades de la Biblia? Hermano y hermana, no le falta a usted su tecito en la noche, hermanos, con limoncito, con cebolla, ajo y jengibre. Es que esto me va a detener el COVID. Miren lo que estamos haciendo como cristianos, hermanas y hermanos. Como cristianos, es que esto va a detener a COVID. Hermano, hermana, tú tienes en la boca la vida y la muerte. En ti hay poder, mi querido hermano. En usted, hermana, hay poder. Pero nuestra vida, nuestra relación con Dios tiene que ser buena. No puede ser, hermanos, una fe fingida. No podemos estar, hermanos, diciendo una cosa y por detrás haciendo otra, creyendo que Dios no nos ve. Hermano, la pandemia puede ser derrotada en breve plazo cuando se levante una iglesia consciente de sus recursos a usar y sobre todo fortalecida en su fe y en su relación con Dios. Estos son temas para este momento. Son temas para hoy, hermano. Y ya verá usted cómo su familia será preservada, cómo usted mismo será preservada, usted misma, hermana, será preservada, cómo la nación va a ser preservada, hermanos, del mal que este virus maligno quiere hacerle a nuestro querido país de El Salvador. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por darnos la bendición de tu palabra. Gracias por recordarnos estas grandes verdades. Gracias por hacernos, Señor, volver a aquella iglesia del principio, donde había tanto poder derramado sobre ellos, que no tiene más que el que ha sido derramado en nosotros. Pero ellos lo ejercitaban, ellos lo usaban, ellos creían en ese poder. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo de Dios en este momento toque mentes y corazones, rompa cadenas de esclavitud
Rompa cadenas de doctrinas falsas. Rompa cadenas el Señor en este momento de mentiras que el diablo ha logrado meter en nuestro cerebro. Y que reconozcamos que somos hijos de Dios y que Dios nos da poder cuando hablamos. El poder de lo que el hombre habla es tan fuerte, mi querido hermano y hermana, que nuestro amado Señor Jesucristo dijo que de toda palabra necia que haya salido de nuestra boca seremos juzgados en el día del juicio. Y nosotros no le damos importancia y hablamos cualquier tontería, mi querido hermano. Pero a partir de ahora vamos a hablar con sabiduría, vamos a hablar con conocimiento de que somos hijos e hijas de Dios. Hermano y hermana, te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora proclamamos la verdad de un Dios que tiene cuidado de nosotros y decimos con toda nuestra fe y confianza puesta en Él: Señor, tú nos guardarás. Señor, no temerá mi corazón porque tú estás conmigo. Señor, no desmayaré porque tú eres aquel que me fortalece. Señor, no voy a dudar de que me ayudarás porque tú me has prometido siempre ayudarme y sustentarme con la diestra de tu justicia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Sigamos adelante, pero eso sí, tomados de las manos de Dios y practicando las grandes verdades de las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga. Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.